Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenida Marimar al programa El Mundo de Wari. Muchísimas gracias, Guare. Un gusto estar aquí acompañándote. Dinos tu nombre completo para que la gente te conozca. Pues me llamo María del Mar Hernández Fuerte, pero pues mi nombre artístico es Marimar Hernández. Siempre me pongo así en las redes sociales. ¿Nos puedes compartir dónde estudiaste? Estudié en el IMCED, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Estudié psicología educativa y pues a mí me ha gustado más la parte clínica que la educativa. Entonces, pues he estudiado como muchos diplomados para poder dar una práctica clínica en mi consultorio. ¿Dónde trabajas? Bueno, por las mañanas trabajo en un jardín de niños, público, y por las tardes tengo mi consultorio particular. Vamos a hablar de un tema difícil que se llama infidelidad. De la pareja. Ajá. Es muy difícil esta parte porque pues al final de cuentas es una traición a un compromiso que se hizo entre dos personas. Entonces es muy importante como hablar de todos estos acuerdos que a veces van implícitos, pero a veces no se hablan desde un comienzo. Y entonces creo que ahí empieza como este problema. Cuando una pareja, él o ella se encuentran a otra persona que se relaciona con esa persona, al esposo, a él o ella, a esposo o esposa, que se encuentra una persona, ¿no? Se encuentran a una persona por diferentes factores. A veces es la parte de la personalidad, a veces tenemos ciertos patrones de conducta. Primitivamente hablando, pues era la supervivencia de la pareja. Cuando hablamos de la época de los romanos y los de Grecia, pues tenían a sus esclavas con quienes tener estas prácticas sexuales, ¿no? Si hablamos de la parte de la infidelidad en la exclusividad sexual, ¿no? Porque también hay una infidelidad que a lo mejor es en la parte del corazón, ¿no? En la parte de relacionarte con otra persona y no solamente en la parte de exclusividad de la sexualidad. Entonces, ahí pues era muy bien visto. Entonces, todo eso corre pues por nuestro ADN, al final de cuentas. Es información que se queda como un patrón que podemos seguir y que moralmente o culturalmente se ve bien visto a veces por los hombres, ¿no? A quien a veces crucificamos es a la mujer. Entonces tiene mucho que ver, tiene muchos factores como también la parte emocional y la falta de comunicación. Él o ella platica que tiene una otra pareja. Ella, la persona engañada. ¿Qué puede hacer? Sí. Fíjate que es un trauma muy grande. La memoria queda como traumada. En la memoria quedan cosas muy agradables, pero también muy dolorosas. Entonces, para esta parte necesitamos tener como un trabajo muy arduo, ¿no? De la persona traicionada, ¿no? Que necesita trabajar en tener esta introspección donde ella pueda pensar, ¿quién soy? ¿Quién soy después de esta traición? Porque a veces tenemos ya un rol donde decimos, pues soy la esposa de alguien, soy la mamá de estos hijos, y de repente cuando hay esta traición pareciera que se rompe como toda esta historia que tenemos de nuestra vida o este rol que tenemos. Y entonces es un momento como de mucha introspección donde nosotros podemos pensar quién soy, cuál es mi sentido de vida, qué es lo que merezco y qué es lo que no merezco. Contactar con nuestra tristeza,
con estos sentimientos o emociones desagradables que muchas veces evitamos porque no queremos sentirlos, como la rabia, la decepción, la desilusión, la humillación, el rechazo, porque al final de cuentas también se siente rechazada esta persona. Entonces habría que trabajar como todas esas partes para poder, y obviamente darse un tiempo, porque si ella reacciona en ese momento, va a reaccionar de acuerdo a sus emociones, pero no lo que realmente es, para poder tomar una decisión pues certera y que al final de cuentas no se arrepienta de esta decisión, ¿no? El tomar bien esta decisión tiene que ver con esta introspección. Si no hay esta introspección, cuesta mucho trabajo y entonces habemos personas o parejas que terminamos después de esta situación y volvemos a caer y nos damos como otro tiempo, pero sigo teniendo todo ese dolor y a través de ese dolor yo no puedo avanzar hasta que no se trabaja. La persona engañada sufre mucho. Hay hijos que ellos sufren. Claro. Claro, fíjate que ellos al final de cuentas también se dan cuenta, a veces pensamos que los niños, cuando son más pequeños, que ellos no se dan cuenta, y a veces queremos engañarlos y les decimos, no, no pasa nada, tu papá se fue a trabajar, se fue a trabajar fuera, y entonces por eso se fue de la casa. Pero cuando yo soy más real con la historia, cuando yo me siento con mi pareja o el papá de mis hijos y les explicamos ambos, donde, ¿sabes qué? Creo que familia siempre vamos a ser, pero tu mamá y yo en este momento ya decidimos ya no vivir juntos. Uh-huh. Entonces vamos a vivir por separado y cuando vivimos por separado en este ambiente de armonía, los niños no sufren tanto. Pero hay otra situación, cuando a veces los papás a través del miedo y de no reconocer lo que realmente quiero, entonces digo, me quedo por mis hijos. Y entonces ellos también sufren demasiado porque al final de cuentas no tuvieron este trabajo y entonces dices, te quedaste, pero de todas maneras vi desamor, vi indiferencia, vi reproches, vi enojos y al final de cuentas sigue siendo doloroso para toda la familia. Sí. ¿No? Entonces a veces es importante como darnos un tiempo, un espacio. Yo les digo que a veces necesitamos una separación curativa, pues mínimamente de 3 meses, en donde podamos realmente plantearnos toda esta introspección que te decía y entonces poder tomar la decisión si sí realmente vale la pena o no. Uh-huh. Regresar. ¿Qué consejos nos puedes compartir? Para que nos compartes. Fíjate que para reconstruir una relación después de la infidelidad hay que trabajar como en este sentido de evitar la rumiación de la infidelidad. La rumiación es como estos pensamientos intrusivos que tenemos, por qué lo hizo, dónde lo hizo, con quién lo hizo, y entonces eso lo único que hace es afectarme emocionalmente y no poder avanzar, ¿no? Entonces tenemos que evitar la rumiación. También hay otra parte que para trabajar la confianza, saber que no siempre tienes que estar vigilándolo, porque como trabajas esta confianza, a veces tu mente dice, necesito estarle checando el teléfono. Y yo digo, debes de tener mucho cuidado con eso, porque el que busca encuentra. Y a veces no solamente es esta parte de encontrar que está hablando con alguien más. A veces puedes platicar con una amiga y decirle, oye, es que mi esposo es así, 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 ¿no? Y entonces de repente te metes en la vida privada y eso también tiene un respeto, ¿no? Y aparte te humillas a ti misma porque ve todo lo que tienes que hacer, desgastarte más uh-huh. y perder el sentido de tu vida, ¿no? Entonces eso tenemos que trabajarlo muy bien. Tienes que aprender a confiar también en la manera en comunicar lo que yo pienso y lo que yo siento sin que sea una comunicación violenta, donde yo solamente te reproche y me esté quejando de ti. Porque si eso pasa, pues tampoco hay una sanación. Yo
creo que el conocimiento es como una herramienta que necesitas para entender y poder sanar. Entonces, cuando tú hablas con tu pareja de lo que sientes, de cómo te sentiste, de qué es lo que piensas, la otra pareja también empieza a tener un desarrollo de su empatía para explicar el proceso de por qué lo hizo, ¿no? Si la persona la persona si la persona que engaña se arrepiente, que quiere volver con la familia, ¿hay esperanzas de volver a ser una familia feliz? Claro, claro, pero deben de tener esta decisión, a través de esta introspección, tomar la decisión y que ambos quieran. Y es un trabajo mutuo de ambos, donde yo puedo tener este acercamiento contigo, puedo expresarte lo que quiero y entonces podemos trabajarlo en terapia. A mí me gusta mucho ponerle algunas tareas a los pacientes que van a terapia y les comento que, por ejemplo, tengan un álbum de recuerdos agradables, donde vayan ellos seleccionando esas fotografías que tuvieron. La fotografía te guarda, te atesora un momento muy agradable, ¿no? Y a veces yo les digo que esta parte de la fotografía les ayuda a reconectar con lo que vivieron. Ya ves que te decía hace un momento que la memoria es muy importante porque te hace recordar momentos gratos, pero también desagradables. Si tú tienes el poder de elegir qué pensamientos quieres tener, qué pensamientos quieres guardar, vas a elegir estas fotografías donde recuerdes que en algún determinado momento hubo momentos muy agradables y que eso también lo pueden sacar a flote como para que los motive a seguir construyendo una historia. También les digo mucho que escriban, ¿no? Sobre cuáles son las cualidades que tú tienes de pareja que a mí me gustan y cuáles son las que no me gustan. Y entonces cuando lo vamos trabajando en terapia, pues resulta algo muy bonito. Es una relación completamente nueva, no es que vamos a reparar la relación anterior. Es una relación completamente nueva y yo confío en estas segundas oportunidades, porque estas segundas oportunidades a veces logran tener bastante éxito. ¿Se puede comprender a una persona infiel? Yo creo que sí, a través de esta comunicación, porque como te decía, a veces son patrones que vamos siguiendo. En un porcentaje muy pequeño, a veces decía un estudio que sí tenía que ver la genética, ¿no? Y estos patrones, no porque quiera yo repetirlo de manera consciente, sino que al final de cuentas yo lo he visto, lo veo en la sociedad. Ya me di cuenta que a fulanito o fulanita la engañaron, y entonces pues es algo normal. Últimamente las relaciones están bastante abiertas. Ahorita, por ejemplo, el poliamor, ¿no? Que creo que es algo muy leal, porque entonces no te estoy engañando, ¿no? Todos sabemos y estamos consensuado, todo está consensuado. Y eso es como un acuerdo de lealtad muy grande. Entonces, ahorita las relaciones han cambiado mucho y yo creo que a través de esta parte donde decirte, puedo tener o soy así o lo hice porque me faltó comprensión o creo que nuestra relación estaba en un momento de monotonía. Creo que todo puede entenderse a través de la comunicación sincera y asertiva. Por ejemplo, si la mujer sufre mucho cuando el esposo se va y los hijos sufren también y la mujer se puede deprimirse, tomar medicamento para que se anime. Ajá, claro. Claro, y sobre todo yo creo que tendría que recuperar su sentido de vida. Yo les comento a los consultantes, a veces hacemos como que nuestra pareja es todo para nosotros, ¿no?
Y entonces todo lo que pasa dentro de mi día lo comparto con la pareja. Y entonces se vuelve como una parte muy importante. Y yo les digo que nuestra vida es como un pastel. Y el pastel tiene muchas rebanadas. Entonces el pastel tiene la rebanada de mi trabajo, la rebanada de mi familia, la rebanada de mis amistades, la rebanada de mis hobbies, ¿no? De mis pasatiempos. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que puedo tomar el control de mi vida, cuando yo digo, pues primero estoy yo y sí hay una rebanada para la pareja, pero pues es una rebanada nada más. Mi vida es todo lo demás. Entonces empezamos a dejar de tener como esta depresión, ¿no? Y poder darnos cuenta de que podemos retomar nuestra vida desde otro sentido y muchísimo más favorable y saludable, creo yo, no tan dependiente emocional de mi esposo o de lo que me hizo mi pareja al engañarme, sino que ahora me doy la oportunidad de retomar mi vida. Y igual a los hijos, ¿no? A los hijos también hay que explicarles que a veces, pues todos tenemos pérdidas y a veces Sí. papá ya no va a estar ahí, pero no significa que va a dejar de ser su papá. A lo mejor vamos a organizarnos de una mejor manera donde él también pueda convivir con sus hijos y que también yo pueda ser feliz, pero prefiero estas separaciones sanas y saludables Uh-huh. a que se queden por los hijos o a que se queden por la dependencia emocional o la dependencia económica o la dependencia sexual y que entonces yo me quedo aquí porque a veces hasta eso es más cómodo que ir a la vida de afuera y volver a empezar. Uh-huh. Prefiero quedarme aquí, pero me quedo lastimando, ¿no? Entonces ahí sí estaría un poco más complicado. Es más complicado para la pareja que ha sido traicionada y para los hijos también. Pues muchas gracias por tus consejos. Ojalá que te guste esta entrevista. Claro que sí. Yo yo he entrevistado a muchas personas, he hecho muchas entrevistas. Ojalá que los veas para Claro que, que no- sí. pues, no, para que te animen, para que las personas que nos escuchen puede escuchar lo que platicamos ahorita. Ojalá que nos compartan un like o un mensaje. Claro que sí. Muchas gracias a todos que nos escuchen. Muchísimas gracias por invitarme. Pues aquí estoy para servirte. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó